Para el sistema trifásico vamos a comenzar analizando nuestros voltajes de fase. Estos pueden recorrer un sentido horario, como el siguiente, donde empezamos por A, pasamos por B y llegamos a C. Y también pueden ser en sentido antihorario. Vamos a enfocarnos en el giro positivo. Así, en un inicio nosotros tenemos 0 grados. Conforme vamos moviéndonos, según las manecillas del reloj, pasamos por menos 120 grados y llegamos a menos 240 grados. De tal manera que podemos distinguir los voltajes entre A y C, C y B y B y A. ¿Cómo serían? Pues aquí están marcados. El voltaje de línea a neutro se escribe así. También es llamado voltaje de fase. En este caso, el de aquí se llama voltaje de línea a línea. Y si yo observo mi voltaje de línea a neutro o voltaje de fase, se atrasa 30 grados respecto a mi voltaje de línea a línea. En este caso, como yo no le puse a todos los demás la N, pues lo voy a manejar así. Pero estos son voltajes de línea a neutro o voltajes de fase. De tal manera que aquí tenemos el voltaje AB, el BC y el CA. El atraso se entiende mejor con un ejemplo. Imaginemos que tenías que ver a una persona a las 6 de la tarde y que ella llega a las 7. Entonces, ahí tenemos un atraso de 1 hora. Lo mismo sucede con esto. Si aquí era el punto donde tenía que estar y llega un poquito después, significa que se atrasa. Todo lo que hemos visto hasta ahora es para entender el concepto del desfase. Por eso vas a tener que olvidarlo, porque ahora sí vamos a pasar a un ejercicio práctico. Cuando me refería a olvidarlo, solamente era para el caso del diagrama. Si vemos este y lo comparamos con el anterior, es muy diferente. En el ejercicio nos están dando los siguientes datos. Un voltaje de línea a línea, como los siguientes. Voltaje de línea a línea AB. Dice que tiene un voltaje de 208 y un ángulo de 120. Vamos a ubicarlo. Es este. Aquí, ahora tenemos el voltaje de línea a línea, BC, voltaje 208 y 0 grados. Significa que este se tomó como referencia. Y finalmente tenemos un voltaje de línea a línea, CA, de 208 volts y un ángulo de menos 240. Entonces, ahorita todos cumplen con el sentido horario. Aquí la pregunta es, ¿cómo puedo obtener mi voltaje de línea a neutro? Existen dos maneras. La primera, por ley de corrientes de nodos, y la segunda, mediante un modelo matemático. Nosotros, como no tenemos aquí un diagrama, no podemos utilizar la ley de corriente de nodos. Y es más, si la tuviéramos, que tuviésemos el diagrama, no ocuparíamos esto, porque nosotros tenemos un sistema trifásico balanceado. Esto solamente se aplica cuando tenemos un sistema trifásico desbalanceado. Por ende, cuando nos piden calcular el voltaje de línea a neutro y nuestro sistema es balanceado, siempre vamos a ocupar el siguiente modelo matemático. Leamos, el voltaje de línea a neutro o mi voltaje de fase
es igual a mi voltaje de línea a línea entre raíz de 3. Un ejercicio rápido. Mi voltaje de línea a línea es este. Si yo quiero obtener el voltaje de línea neutro, el de A, voy a ocupar el voltaje de línea a línea AB. Si quiero mi voltaje de línea neutro, voy a ocupar mi voltaje de línea a línea BC. Y finalmente, si quiero mi voltaje de línea neutro, voy a ocupar mi voltaje de línea a línea CA. Rápidamente, ¿cuál es el voltaje de línea a neutro de A? Sería 208 entre raíz de 3. Esos son 120. Ahora, para los siguientes casos, voy a tener el 208 sobre raíz de 3. Por lo tanto, solamente voy a copiar el 120 en todos los casos. Y veamos, todo esto está escrito en forma polar. Entonces, a los siguientes les falta su ángulo. Y ahora sí, este es el momento de la verdad. ¿Cuál es el ángulo que tiene el voltaje AN? Sería este. Si aquí yo tengo menos 120 grados y dije que aquí había un ángulo de 30 grados y este se atrasaba, entonces voy a tener menos 120 menos 30. Esos son menos 150 grados. Si aquí, que sería el voltaje BC, tengo 0 grados y llego tarde 30 grados, pero este es en sentido negativo, voy a tener menos 30. Menos 30. Y finalmente, mi voltaje CN. Si aquí yo tengo en voltaje CA menos 240 y llego tarde 30 grados, voy a tener menos 270 grados. Y finalmente recordemos que esto se mide en volts. En conclusión, hoy aprendimos a obtener el nuevo valor de nuestro voltaje de línea a neutro partiendo de un voltaje de línea a línea. ¿Cómo? Con la expresión voltaje de línea a línea, este de aquí, entre raíz de 3, es igual a mi voltaje de línea neutro. Y ahora, ¿cómo obteníamos el ángulo correspondiente? Pues, si estábamos en sentido horario, nosotros podemos tener un giro negativo. Y si algo llegaba después de esto, tenía que ser más negativo. Por lo tanto, a este ángulo, que era menos θ, lo vamos a retrasar menos 30 grados más. Y así es como obteníamos nuestro voltaje de línea neutro. Saludos desde el lugar donde para obtener el voltaje de línea neutro ocupamos un simple formulazo y el sentido de las manecillas del reloj.